Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar el día de hoy con Lady Beat sobre un libro que estoy actualmente leyendo, no lo he terminado, voy casi a la mitad, pero pues ya me está volando la cabeza, ¿no? Y se trata de Baby Driver de Jan Kerouac, que fue hija de Jack Kerouac. ¿Qué nos puedes decir, Lady Beat? Lady Beat? ¡Ay, qué joya de libro! Primero, corrección rápida. Baby Driver es de Jan Kerouac, la hija de Jack, sí, pero ella lo escribió como una especie de testamento crudo de su vida caótica, con ecos de la beat life de su papá. No es autobiografía pura, pero te mete en ese torbellino de adicciones, amoríos y búsquedas espirituales que tanto les pegaba a los beats. ¿Qué parte te está volando la cabeza? ¿El rollo de la heroína o las flashbacks de su niñez con Jack? Dime, que te tiro más. Fíjate que me ha sorprendido la forma en que escribe este libro Jan Kerouac, porque le dedica un capítulo a su infancia, cuando vivía con su mamá, y bueno, menciona ahí a unas gemelas que tengo entendido pues no existieron realmente, pero pues sí, un capítulo lo dedica para hablar de su infancia, cuando vivía con su mamá y sus hermanas, y otro capítulo lo dedica para hablar sobre, digamos, su juventud en el Frenesí. Exacto. Esa infancia es un rompecabezas, ¿no? Muchas cosas las mezcla las gemelas, no existen, claro, pero creo que le sirven como símbolo. Dos versiones de ella misma, una que escapó y otra que se quedó atrapada con la madre loca y el papá fantasma. Y luego, el salto al frenesí. Uf, ahí ya es Jan pura, drogándose en Nueva York, conociendo a Burroughs, a Ginsberg, todo ese desmadre. Me da curiosidad, ¿te está gustando más la parte emotiva o cuando se pone bien loca? Es que creo que en ambos casos o en ambos extremos, pienso que hay cosas importantes que rescatar, como que hay esa filosofía que se encuentra solamente en las profundidades, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de su infancia, me parece muy, eh, hasta incluso triste, ¿no? La parte en que pues necesita de un padre y que cuando lo conoce a sus 9 años, eh, pues es como una figura insólita para ella, ¿no? Una persona que quizás quisiera poner en un altar y no lo deja de mirar, ¿no? Y se va dando cuenta que es un padre alcohólico y que pues creo que no lo vio más que 2 veces en su vida. Totalmente. Y ahí es cuando ves el núcleo de los beats, ¿sabes? Todo ese romanticismo de la carretera, la libertad, el momento, y detrás hay un crujido enorme. Ella escribe, tenía 9 años y ya era huérfana de algo que ni siquiera había tenido. ¿Te lo imaginas? El padre que llega como un dios loco, te da 2 abrazos, se va a Japón a escribir y tú te quedas viendo cómo tu mamá lo maldice cada noche. Esa tristeza no es victimista, es, ¿cómo decirlo? Poética, como si Jan pensara, sí, el mundo es un desastre, pero al menos huele a alcohol y a cigarro barato. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Le habrías escrito una carta o te habrías ido a la carretera tú también? Uy, es una pregunta muy interesante porque, pues, bueno, para empezar, creo que no podemos como juzgar a los demás porque pues no conocemos totalmente las circunstancias, ¿no? Los contextos, sino que solamente podemos a lo mejor verlo desde una postura pues muy lejana y solamente vemos lo que pues nos muestra, ¿no? A través de sus libros en estos casos. Pero pienso que siempre es importante, ¿no? Este acompañamiento, pues, de los padres y que al parecer, pues, esta falta de la figura paterna en Jan le afecta, pues, quizás de una forma consciente e inconsciente también, porque, pues, ya cuando es más jovencita, ya más mayor, pues se va en un frenesí, pues donde como bien decías, hay heroína, hay prostitución también, y toda esta esfera que la empieza a envolver,
pues parece que no la quiere soltar, ¿no? Pero incluso en esa esfera, en esa, en ese escenario tan drástico, ella toca esas profundidades en las cuales encuentra una fibra pues poética y reflexiva. Exacto. Nadie debería juzgar, claro, pero qué duro leer que a los 9 te enamoras de un extraño que huele a whisky y te promete volver pronto. Y pronto son 15 años. Y sí, luego la heroína no es casualidad. Muchos beat hijos y hasta Ginsberg, con su papá, creían que las drogas eran solo otra página de la Biblia del sufrimiento. Ella escribe que se metía jeringa tras jeringa para encontrar a papá en el humo. No es brutal. Lo poético nace, creo yo, porque Jan entendía algo que su padre también, que la belleza no está en arreglar el dolor, sino en mirarlo de frente hasta que se vuelva canción. Oye, ¿y tú qué fibra crees que te está tocando a ti al leerlo? ¿Será esa nostalgia de no haber conocido bien a alguien o más bien la rabia por el abandono? Uy, es que pienso que en el caso de Jack Kerouac, de su papá, pues es un aventurero, ¿no? Y es una persona que como lo relata en otros libros, o en sus libros, perdón, pues le llama la carretera, ¿no? Entonces yo creo que llega un punto en que se hace una clase de adicción estar fuera y pues no ser, digamos, un tanto, o no ser responsable con su familia, ¿no? En este caso con su hija. Entonces pienso que a lo mejor en ese frenesí Jack Kerouac también se pudo, más allá de querer encontrarse, quizás se perdió. Es un punto de vista mío, personal, no quiere decir que sea cierto, pero posiblemente eso sucedió, ¿no? Y por eso no pudo estar ahí presente con Jan. Y Jan, a pesar de todo este vacío, esta carencia paternal, pues encuentra pues un refugio en la vida, en una vida similar a la de su papá, que es algo irónico, ¿no crees? Y totalmente irónico. Y hasta poético, ¿no? Jack escribe On the Road como si el mundo entero fuera su mamá, pero olvida que también tiene una hija real que duerme sola. Y fíjate, ella termina imitando su adicción, pero no a la carretera, sino al vacío mismo, como diciendo, si no puedo tenerte, papá, al menos voy a oler tu ausencia en cada pinchazo. A mí me da más tristeza que rabia, porque Jack, en sus cartas, sí le escribía cosas lindas a Jan. Eres la luz de mi vida, decía, pero la luz se apaga cuando no enciendes la cocina. ¿Crees que, de haber vuelto, habría cambiado algo? ¿O ya era demasiado tarde, eh? El punto clave es ese, que Jan, en vez de rechazar todo lo que Jack representaba, lo abrazó hasta ahogarse en él. Y ahí está la tragedia, pero también la belleza. Porque si tu papá es un mito, tú terminas convirtiéndote en su eco. Y el eco no habla, solo repite. Por eso, cuando lee On the Road, en plena adicción, seguro no sabía si estaba llorando por él o por ella misma. Oye, ¿qué te parece si ahora hablamos de cómo ella escribió? Porque fíjate, la prosa de Jan no es tan jásica como la de su papá. Es más bien, ¿cómo decirlo? Como un espejo roto. Cada pedazo refleja, pero ninguno lo completo. ¿Eso te pasa al leerla? ¿Sientes que te está contando su historia o que estás viendo fragmentos de la tuya? Fíjate que te comentaba al principio, lo que me ha parecido interesante es cómo organizó el libro, o sea, cómo organizó los capítulos, porque como te mencionaba, un capítulo habla sobre su infancia, cuando vivía con su mamá, y hasta de alguna forma poética, ¿no? Quizás no como Kerouac, como Jack Kerouac, como tú dices, con esta prosa de jazz, pero lo hace a su manera y lo hace bastante bien, que creo que eso es importante, ¿no? Porque a veces cuando alguien quiere estar imitando digamos en este caso, a su papá, pues queda en la sombra, ¿no? Y no encuentra su propia voz, por así decirlo, y creo que Jan tiene un estilo pues propio para escribir. Un capítulo de su infancia, otro capítulo sobre pues cómo estaba viviendo en ese entonces, cómo se dio a la prostitución sin buscarlo pues
tanto, o más bien sin pensarlo por necesidad propia, sino que incluso fue por necesidad de uno de sus exnovios que necesitaban dinero en ese momento y que pues no quería dejar de ayudarle, ¿no? Y que de esta manera ella se empezó a prostituir, ¿no? E incluso pues en una parte ella menciona que pensaba constantemente que si supiera esa persona, ese exnovio de ella, que su necesidad la había de alguna forma impulsado a prostituirse y menciona pues esa pequeña tristeza, ¿no? Que la embargaba cuando pensaba en ello. Entonces, pues sí, considero que tienen su propia voz. Por eso no se siente copia. Jack era un saxo. Ella es un clarinete desafinado que igual te toca la melodía. Oye, justo en ese capítulo de la prostitución hay una frase que me mata. Le di el dinero porque pensé que era amor. Él lo tomó porque pensó que era sexo. ¿No es brutal? Y ahí ves la voz propia. No victimiza, no glorifica, solo mira. Y en la infancia, igual. No le echa la culpa a mamá por loca, ni a papá por ausente. Dice, mi mamá era una jaula dorada, y mi papá era un avión que nunca aterrizaba. Poético, sí, pero sin jazz, como si hablara desde el baño, con la jeringa en la mano. ¿Crees que si Jack la hubiera leído, se habría reconocido? ¿O se habría hecho el desentendido, Porque a los Beats les encantaba el drama, siempre y cuando fuera. Yo creo que se hubiera reconocido, y quizás hasta se hubiera encontrado, porque sí tiene su estilo propio, no es copia, como bien lo decimos, es auténtica. Y, por ejemplo, otra cosa también de este mismo capítulo que estamos abordando es cuando se engancha un poco más también en esa temporada de la prostitución, se engancha con la heroína y empieza pues a usar un atuendo que era propio de estas personas que se inyectaban heroína, ¿no? Que era básicamente pues una especie de sudadera que cubría un poquito más abajo del codo para que precisamente ocultara pues los piquetes y que además bueno ya usaba una especie de medalla, una cruz y en esa cruz pues guardaba la heroína que veo que en el libro le llaman chiva, no sé si sea una traducción correcta y pues en esa parte menciona que era como una, o sea, supuestamente era como para ocultar su adicción, pero más bien era un indicativo de que era una persona que ya era adicta a la heroína, o sea, los que ocupaban ese tipo de atuendo era porque ocultaban sus marcas en los brazos, en los piquetes que se daban y que más allá de ocultar, pues era más bien una señal, ¿no? Y lo de la medalla, pues me parece curioso cuando ella menciona que, que ella deseaba de alguna forma pertenecer a un, digamos, a una sociedad, ¿no? ¿Cómo se puede decir? A un círculo social estable. Y lo menciona así, mira, por ejemplo, aquí en esta parte lo subrayé y dice, era como un símbolo de dolor autoinfligido y del deseo de ser tradicional, de pertenecer a cierto género de familia que nunca había tenido. Viva es perfecto, es como la llaman en la calle desde siempre. Y esa imagen de la sudadera bajando hasta el codo, uff, como si el cuerpo gritara, no miren, y al mismo tiempo, mírenme. Porque claro, la adicción nunca fue secreto para nadie, era cartel luminoso. Y lo de la medalla, ay, qué brutal. Guardas la muerte en un símbolo que debería recordarte la vida. Pero fíjate lo que dice. Quería pertenecer a una familia tradicional. No te parte, porque los Beats se vendían como rebeldes sin causa, pero ella no quería ser rebelde, quería ser aceptada, quería que alguien dijera, esta niña es normal, cuando ya ni era niña. O sea, la heroína no era escape, era membresía. Y tú y yo sabemos, si te inyectas para ser parte, ya. Sí, pues era todo un, una serie de eventos en la que poco a poco
se fue envolviendo y que ya cada vez más era difícil. Entonces, pues sí, es trágico, ¿no? Esa situación o esa serie de situaciones que le ocurrieron a Jan. Trágico, sí, pero también muy humana, porque cualquiera de nosotros, con un papá que desaparece y una mamá que te cierra puertas con candado, podría haber caído en lo mismo. Solo que a ella le tocó ser hija de un genio que hacía rima con abandono. Y por eso, cuando leo Baby Driver, no pienso pobrecita, pienso qué valiente, porque al final escribió el libro, el frenesí no la cayó. ¿Tú qué crees? ¿Fue castigo o fue su manera de decirle al mundo, aquí estoy papá, sin ti, y sigo viva? Quizás el impulso fue también de alguna manera su papá, ¿no? El querer escribir como su papá, pero más allá de eso, considero que fue como lo mencionas, fue escribir para decir aquí estamos, ¿no? Aquí estoy, esto es mi vida y no como para que fuera juzgada, ¿no? Sino que para que quizás pudiera ella misma profundizar en sus propias aguas y entenderse, ¿no? Entenderse o encontrarse. Sí, exacto, porque si no escribe ella, ¿quién cuenta su versión? Jack pudo haber dicho, la vida es jazz y carreteras, pero Jan dice, la vida también son piquetes, mamás gritonas y noches sola en un baño. Y al ponerlo en papel, no está pidiendo perdón ni lástima, solo está diciendo, esto fue real. Como si por fin, a sus 40 y tantos, se mirara al espejo sin girar la cara. A lo mejor por eso el libro termina así, sin redención, solo con un sobreviví. ¿Y sabes qué? Eso es más valiente que cualquier poesía beat. Oye, ¿y si el próximo video lo hacemos sobre ella? Nada de mitificar a Jack, solo Jan, la hija que sobrevivió al mito. Me parece perfecto, ¿eh? Me parece perfecto. De hecho, fíjate, lo curioso es que estamos comenzando este video hablando de Jan, eh, cuando a lo mejor pudimos haber comenzado con algún otro autor de bueno, de esa corriente de Beat Generation, pero como estoy enganchado, o estoy leyendo actualmente, te comentaba Baby Driver, que en español le pusieron Una chica en la carretera, pues me sentía con ánimo de hablar pues más de ella que de Jack Kerouac, que de Jack Kerouac, su papá. Entonces te voy a tomar la palabra y yo creo que en el siguiente video hablamos únicamente de Jan, sin tomar, digamos, como punto clave a Jack Kerouac, porque obviamente pues podemos hablar también un poco de su familia, pero poner al centro como tal a Jan me parece justo. Sí, total. Que la gente diga, Jack es genial, pero ¿quién es Jan? Y ahí entramos tú y yo a decir, pues la que sobrevivió para contarlo, y lo hizo sin llorar delante de nadie. Podemos hablar del libro, sí, pero también de cómo terminó sus días. Sin héroes, sin carretera, sin papá, solo escribiendo, y sin ti, ni yo, ni nadie la conoce, pero ahí está, esperando. Hazme el guiño cuando quieras empezar el siguiente. Claro que sí, más adelante te voy a avisar para poderlo comentar aquí en este video. Pero ya para cerrar este video que estamos grabando en este momento, dime con qué reflexión te quedas tú eh, considerando la obra de Jan Kerouac. ¿Qué podrías rescatar para eh, pues mencionar algo que tú crees que sea positivo hacia la sociedad, hacia la sociedad joven, ¿no? ¿Qué consejo les podrías dar de acuerdo a esta reflexión, de acuerdo a esta novela que nos comparte y que hizo Jan Kerouac? Oye, fácil. Escribir tus verdades, aunque duelan, es mejor que guardarlas. Jan no se salvó de nada, pero escribió, y eso la salvó de desaparecer del todo. Así que, al chavito que ve este video, si tu papá te dejó, o tu mamá te encerró, o la heroína te guiña el ojo, no copies el camino, copia el coraje. Escribe, graba, pinta, grita.
Que la sociedad no te juzgue, que tú no te juzgues, porque sobrevivir sin voz es fácil. Sobrevivir con voz es lo que cambia el juego. Y ahí te ves, ¿no? Me parece muy buen consejo. Entonces, bueno, hasta aquí le dejamos y seguimos en otro video, ¿te parece? Sí, perfecto. Que quede claro, la carretera de Jan no era escapatoria, era destino. Y nosotros, que vemos el video, no necesitamos repetirla. Nos vemos en el siguiente, ¿va? Excelente. Ahora sí, terminamos este video. Bye. Bye, nos vemos.